Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda parte virtual de la formación del día de hoy. Específicamente vamos a trabajar dos tópicos que quedaron pendientes: validez y confiabilidad. Asimismo, vamos a desarrollar un ejercicio práctico en Excel en donde vamos a aprender a construir un formato para poder vaciar la información de nuestras encuestas y poder hacer el cálculo de la confiabilidad. Recordando que esta última parte de la formación también tiene una pequeña evaluación, pero muy sencilla, porque el formato ya se le va a suministrar y ustedes allí lo que van a tener es que vaciar la información de unos modelos de cuestionario ya contestados, ¿sí? Para realizar el cálculo de la confiabilidad. Bueno, vamos a iniciar con algunos elementos teóricos. Cualquier duda, cualquier aclaratoria, automáticamente abran el micrófono y compártanla. Pues como tengo varias pantallas abiertas, el programa para grabar, la presentación y el Meet, puede que no vea si levantan la mano o escriben en el chat. Bien, vamos entonces a iniciar por acá. ¿Qué es la validez? Tenemos entonces aquí a Hernández, Fernández y Batista, que nos dice que se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Muchas veces, sobre todo cuando estamos iniciándonos en el área de la investigación, es posible que esas preguntas que nosotros diseñemos, si no tenemos realmente una investigación previa y no estamos empapados con inclusive esa fundamentación teórica que sustenta nuestro estudio, puede que esas preguntas se alejen un poco de nuestros objetivos de investigación. Pierda validez entonces nuestro instrumento. Nuestro instrumento va a ser válido siempre que entre en correspondencia o nos permita recoger información para responder a esos objetivos de investigación que nos planteamos. ¿Cómo se logra la validez? Sobre todo en investigación cuantitativa, se utiliza a través de un proceso que se llama juicio de expertos, y así es como se desarrolla en el colegio universitario. Ahora bien, en estudios cualitativos la validez tiene o se compara con otro proceso que es el de credibilidad. Esto de acuerdo a Guba y Lincoln, metodólogos especialistas en el enfoque cualitativo, que nos dice que implica conducir la investigación de manera que se incremente la posibilidad de que los hallazgos sean creíbles, sometiéndolos a la aprobación de quienes construyeron las realidades, de acuerdo a Rojas 2010. Hernández, Fernández y Batista nos indica que se refiere hacia el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el fenómeno de estudio. Importante, sobre todo, que en investigaciones cualitativas esa cercanía y ese cuidado, sobre todo al momento de recoger la información, eso va a sumar a que todo el proceso sea más objetivo, que es lo que al finalmente queremos cuidar en este tipo de investigaciones. Sin embargo, en nuestro colegio universitario, sin importar el enfoque, esa naturaleza de la investigación, cuantitativa o cualitativa, vamos siempre a desarrollar la validez a través de juicios de expertos, y así lo tenemos también que hacerles saber a nuestros estudiantes para que lo reflejen en eh, el documento del trabajo de grado. Sin embargo, también en las investigaciones cualitativas, Rojas nos dice que la validez se logra a través de una permanencia prolongada. Esto es puntualmente investigaciones, inclusive etnográficas, en donde esa cercanía del investigador con ese contexto es fundamental. Y también en la investigación-acción. A medida entonces que estemos más comprometidos y compenetrados con lo que es esa realidad de estudio, más creíbles van a ser los hallazgos que nosotros emitamos a través de una investigación cualitativa. También
Rojas recomienda una separación periódica porque a pesar de que debemos estar vinculados con el fenómeno como investigadores y para garantizar esta objetividad es importante que podamos generar una barrera. Esto es quizás uno de los retos que tiene la investigación cualitativa, sobre todo cuando estamos iniciándonos en esta área, porque nos podemos de una u otra forma bueno, dejar ganar por esa subjetividad, porque todos tenemos allí, yo siempre lo digo así, nuestro corazoncito, y sobre todo cuando trabajamos con fenómenos, con realidades que tocan, pues, que nos tocan muy de cerca, a nivel humano, a nivel de emociones, a nivel de, bueno, situaciones sociales vulnerables, etcétera, eh, podemos de una u otra forma desviarnos un poco del foco de atención, dejarnos ganar por la parte emocional y recordemos que estamos realizando una investigación científica y debemos siempre separarnos del entorno con mucha madurez para que nuestros hallazgos sean lo más creíbles, lo más válidos posible. Estamos hablando de credibilidad para lo que se está incorporando, que es básicamente la validez desde el punto de vista cualitativo. También es importante la observación persistente. Adelante, profesora Lisbeth. Adelante, veo por acá que levantó la mano. Bien, cualquier cosa, profe Lisbeth, conecta el micrófono y puede compartir con nosotros ningún tipo de inconveniente. Ya logré aquí visualizar también el chat, o si no puede con el micrófono, a través del chat también cualquier inquietud. Otro elemento importante es la triangulación y precisamente eh, en las investigaciones cualitativas es una pieza clave para que nuestra investigación sea creíble. El juicio crítico de iguales, que otros investigadores puedan revisar nuestros avances, el análisis de casos negativos, básicamente enfocarnos en aquellos elementos que de una u otra forma se contraponen a nuestras hipótesis, ¿sí? Esos suposiciones que nos planteamos al inicio de la investigación y que muchas veces cuando nos enfrentamos a la realidad es algo completamente distinto o que no se da en todos los sujetos o en todos los casos que nosotros estamos analizando cuando es un estudio de casos. Entonces precisamente ese análisis de casos negativos va a enriquecer el tema de los hallazgos y le va a dar más credibilidad a la investigación. No hacer como hacen algunos estudiantes que bueno, de una vez inician la investigación, ya tienen los hallazgos o los resultados, ya lo tienen en mente, ya tienen la solución y cuando algo no cuadra, entonces, oye, se sienten derrotados o peor aún, alteran allá algunas encuestas para que cuadre con lo que ellos piensan, ¿no? Todo lo contrario, investigación cualitativa, en esa diversidad va a estar la riqueza de lo que va a ser nuestra contribución. Eso es el análisis de casos negativos. Y el rechequeo periódico con los sujetos. Es importante en este modelo de investigación que siempre y puntualmente en la investigación, acción participante, esa comunidad se encuentra involucrada en cada uno de los procesos que se vayan desarrollando. Todo esto, de acuerdo a Rojas, va a garantizar esa validez desde el punto de vista cualitativo. Cuando hablamos de triangulación, Rojas nos dice que consiste en contrastar datos provenientes de diversas fuentes, métodos, investigadores e interpretarlos desde distintos enfoques teóricos. Aunque la palabra tri alude a tres ángulos, no necesariamente tienen que ser tres elementos los que se contrasten. Esto lo dice Rojas, pueden ser dos, pueden ser cuatro, dependiendo de bueno, sobre todo esa disponibilidad de elementos que podamos contrastar y también nuestra capacidad para poder analizar. Nunca se recomienda tampoco ser allí demasiado ambiciosos porque pudiésemos desarrollar, bueno, algún tipo de frustración o no lograr realmente a saber cómo manejar tanta cantidad de información. En la investigación cualitativa se genera un gran
cúmulo de información y es un reto el realizar ese cruce a través de la triangulación. Hay distintas maneras de triangular, de acuerdo a Rojas. La triangulación de fuentes es básicamente cuando trabajamos con un mismo instrumento, pero se lo aplicamos a diferentes sujetos o a diferentes grupos. Sobre todo cuando trabajamos con grupos focales, yo puedo tener el mismo guión de entrevista para grupo focal, pero trabajar con dos grupos focales distintos y luego hacer el cruce de la información. Estamos haciendo una triangulación de fuentes. Es una de las que se utiliza en el colegio universitario. Otra que se puede utilizar es la triangulación de métodos. Esta básicamente consiste en aplicar distintos instrumentos de investigación sobre el mismo fenómeno. Yo, por ejemplo, puedo realizar un grupo focal a nivel de la familia y luego contrastarlo con una entrevista a uno de los miembros de la familia puntualmente, que quizás es el que se asocie con el fenómeno de estudio, para contrastar esa dinámica familiar y la visión subjetiva particular de este individuo. Ahí estoy aplicando dos instrumentos y estoy cruzando la información. Es entonces una triangulación de métodos. Triangulación de investigadores no se utiliza en el colegio universitario, simplemente es varios personas que investiguen sobre el mismo tema. Triangulación de teorías, esto es cuando contrastamos lo que nos dicen diferentes autores sobre el fenómeno de estudio. Lo coloqué también allí en naranja, porque de acuerdo al estilo que manejamos en Cupio, que es muy particular de Cupio, nosotros usualmente combinamos una triangulación de fuentes y de métodos con una contrastación teórica. Entonces hacemos allí quizás una liga, aunque algunos teóricos separan estos tipos de triangulación. Inclusive Martínez Migueles, él a la contrastación teórica le da una parte, ¿sí? Un momento distinto de la triangulación dentro de lo que es la construcción de trabajos cualitativos. Pero cada casa de estudio tiene su propia cultura investigativa y en Cupio básicamente hacemos allí una liga, bien sea escogemos triangulación de fuente y lo ligamos con teorías, o triangulación de métodos y también lo ligamos con las teorías, hacemos esa contrastación. Y finalmente, Rojas nos habla de la triangulación de tiempo, básicamente cuando recogemos información en diferentes momentos y luego evaluamos qué ha cambiado, qué ha mantenido o qué se ha mantenido en esa realidad en estudio. Bien, vamos a continuar por acá. Hablemos entonces de lo que es la confiabilidad. Recapitulando para también los profesores que se han ido incorporando, la validez, habla de esa cercanía que puede tener nuestra investigación, nuestro instrumento, con los objetivos que originalmente nos planteamos. Es importante que cada uno de esos ítems que nosotros diseñemos, luego de una investigación a nivel teórico de lo que es nuestro fenómeno de estudio, el cuadro de operacionalización o matriz de categorías, ¿verdad? Esas preguntas que diseñemos deben estar en relevancia, no en correspondencia con lo que es nuestro objetivo de investigación. Nuestro instrumento debe responder al objetivo y eso es lo que se busca a través de la validación. ¿Cómo se desarrolla la validación? A nivel cuantitativo se utiliza básicamente lo que es el juicio de experto. A nivel cualitativo, los teóricos de metodología nos hablan de otros elementos, entre ellos la triangulación. Sin embargo, en Cupio, lo que es juicio de experto se va a mantener para ambas naturalezas, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, algo también particular allí del colegio universitario, lo que es la validación a través de juicios de expertos. Usualmente profesores, muchos de los que están en este taller son también validadores, que van a revisar esos instrumentos de investigación, los van a contrastar con los objetivos de investigación o los propósitos y realmente van a valorar si esas preguntas, si esos reactivos responden o recaban información suficiente para dar respuesta a nuestros objetivos de investigación. Ahora bien, la confiabilidad. Habla entonces de la seguridad, la precisión,
el grado de reproducibilidad o consistencia interna. Me quedé un momento callado porque estoy viendo por aquí lo que están escribiendo en el chat. ¿Qué tiene entonces nuestro instrumento de investigación? Básicamente hay dos elementos allí muy importantes. En cuanto a reproducibilidad, básicamente lo que nos dice es que el instrumento, si se aplica a el mismo grupo de personas bajo condiciones similares, los resultados deben ser también similares, idénticos. El instrumento tiene que ser reproducible, esos hallazgos, bajo las mismas condiciones de administración. Cuando esto no sucede, el instrumento no es confiable, porque básicamente lo que me está queriendo decir el proceso de la confiabilidad, cuando no se logra resultados reproducibles, es que nuestro grupo de estudio, de investigación, quizás no está entendiendo las preguntas, y en cada aplicación que nosotros le estamos haciendo, al no entender, están contestando al azar. Quizás también hay otros elementos que están alterando la dinámica al momento de contestar el instrumento. Puede ser que estamos haciendo una investigación en una empresa y justamente el momento que tenemos para aplicar el cuestionario es la hora de almuerzo, y los trabajadores quizás no están ganados a participar en la investigación y llenan el instrumento apurados por salir del paso. Entonces esos elementos, el momento cuando se administra el instrumento, también puede allí hacer que esa aplicación no sea confiable y que los resultados no sean reproducibles. Y cuando hablamos de consistencia interna, esta es otra característica que deben tener los instrumentos confiables. Sobre todo se asocia a esas relaciones naturales que siempre van a existir dentro de las preguntas que midan una misma variable de investigación. También pueden ocurrir entre preguntas que midan distintas variables. Básicamente, dentro de un instrumento de investigación, si es confiable, lo normal, lo esperado, es que ocurran algunos patrones en las respuestas, porque siempre las preguntas van a estar relacionadas. Si no se evidencian patrones, si cada quien contesta esas preguntas de forma distinta, entonces allí también tenemos nosotros que poner allí nuestra alerta, porque muy probablemente nuevamente el instrumento no está siendo confiable, las personas no están entendiendo y básicamente están contestando al azar. Por ejemplo, hacen un cuestionario. Una de las preguntas es: dentro de tu proyecto de vida, ¿tienes pensado tener hijos? Más adelante dentro del cuestionario se le pregunta a la persona: ¿te gustan los niños? Son dos preguntas que están asociadas, pueden estar vinculadas a la misma variable, y las personas que respondan que sí en la primera van a responder que sí en la segunda, o eso es lo esperado. Lo que respondan que no, entre su proyecto de vida no está tener hijos, puede ser que en la segunda contesten que no le gustan los niños. Este tipo de patrones son lo que mide la consistencia interna y lo que también se mide a través de la confiabilidad. Hay diferentes maneras de medir la confiabilidad. Tenemos uno de los métodos más usados, que es el de test-retest, el método de estabilidad. Este utiliza la correlación de Pearson para poder verificar que el instrumento sobre todo es reproducible. ¿Sí? Reproductibilidad, esta primera característica, reproducibilidad de lo que es la confiabilidad. Eso puntualmente se mide en ese método de test-retest. ¿En qué consiste el método de test-retest? Se trabaja con un grupo control. Recordemos que la confiabilidad es un proceso que como investigadores debemos desarrollar antes de la aplicación definitiva del instrumento. ¿Sí? El instrumento todavía está en construcción. El instrumento pasa primero por un proceso de validación a través de juicios de expertos y luego va a un proceso de confiabilidad en donde hacemos un ensayo con un grupo piloto. A este grupo piloto se le aplica una prueba piloto, que es el ensayo, y luego se hacen ajustes a las preguntas de ser necesario. Entonces, sobre este grupo piloto se aplica
el instrumento, se espera un tiempo prudencial, cerca de 3 semanas a un mes, para volver a aplicar el mismo instrumento a los mismos sujetos y luego se comparan las respuestas. Si hay una correlación positiva, es decir, si los resultados son similares, esto se calcula a través de Pearson, entonces podemos decir que el instrumento es confiable. ¿Por qué? Porque las personas están entendiendo lo que están leyendo y están contestando lo mismo. ¿eh? Estadísticamente es muy improbable que en 3 semanas, en un mes, las personas cambien por completo su opinión sobre determinada temática. Puede ser que algunos sí, pero a nivel de la masa, a nivel de lo que es ese grupo piloto, la tendencia es que se van a mantener las respuestas. ¿Qué sucede con este método que es muy usado y muy sencillo de calcular? ¿Por qué no se desarrolla en Cupio? Sobre todo por un elemento de tiempo. Recordemos que en el actual diseño curricular vamos así como contrarreloj y si nos tardamos en este proceso de validación y confiabilidad en nuestro actual modelo, imagínense el tener que esperar 3 semanas entre una primera aplicación y una segunda aplicación solo para medir la confiabilidad. ¿Y qué pasa si no es confiable? Bueno, hay que rehacer el instrumento y volver a probarlo a través de un test retest. Son 3 semanas más, entonces no dan por allí los tiempos. Pero es un método muy sencillo e inclusive podemos rápidamente indicar cómo se puede calcular. Bien, voy a abrir, aunque esto no va como tal para la evaluación, pero vamos a ver cómo se calcula una confiabilidad por test retest, aplicando el coeficiente o la correlación, mejor dicho, de Pearson. Tengo dos aplicaciones del instrumento. Voy a colocar esto un poquito más grande para que lo puedan allí visualizar. Tenemos los sujetos de mi prueba piloto. Allí tengo aquí un correlativo, vamos a hacerlo bien sencillo. Imaginemos que mi prueba piloto está compuesta por 8 nada más sujetitos aquí para hacer el ejercicio. Y vamos a tener los puntajes en la prueba 1, en esa primera aplicación, y los puntajes en la segunda aplicación. Recuerden que el test retest es agarrar un grupo piloto, aplicarle el instrumento, esperar 3 semanas, volverle a aplicar el mismo instrumento. ¿Cómo se calculan los puntajes? Bueno, simplemente si son dicotómicos, por ejemplo los instrumentos, se le puede dar un número, un valor al sí, usualmente es 1 y no 0, y se suman. Y eso va a dar un puntaje. Imaginen que la pregunta tiene 20 ítems, por decir algo. Entonces se suman todos los sís. También pues, se puede trabajar con preguntas dicotómicas, con escalas de Likert, ¿sí? Se le da un puntaje a cada uno de los valores de las escalas y en este puntaje total básicamente se va a sumar todas las respuestas del sujeto 1. Entonces, el sujeto 1, por decir algo, en la primera aplicación la suma del puntaje fue 14. El sujeto 2, 10. El sujeto 3, 12. 5. ¿Sí? Estoy allí colocando al azar. Quizás, obviamente, no va a dar confiable porque estoy básicamente inventándolo, pero puede que sí. El sujeto 2, al momento de aplicarle una segunda prueba, resultó entonces que aquí fue 13, 10, 10, 6, 8, 6, 8 y 11. Quizás alguna variación porque se confundieron ahí en alguna pregunta, pero más o menos lo que se espera es que los resultados sean los mismos y ustedes tienen que estar muy pendientes y estas encuestas, esta aplicación de la prueba piloto no es, como diría, se me fue la palabra, oculta, no es un incógnito, tienen que tener allí claramente cuáles son los sujetos que le están contestando y volverlos a ubicar para que vuelvan a contestar y luego hacer el contraste. ¿Sí? No es anónima la palabra que estoy buscando. ¿Sí?
en el momento de hacer el cálculo de la confiabilidad. Luego en el instrumento definitivo sí puede ser anónimo en caso de que lo requiera la investigación, pero en el TRT no es anónimo. Bien, tenemos una lista de sujetos de mi prueba piloto. Tengo el puntaje total en la primera prueba, en la primera aplicación y el puntaje total en la segunda aplicación. Vean lo sencillo que hay que calcular la confiabilidad a través de este método. En Excel voy a una celda en blanco y voy a escribir igual y en mayúscula coef, así como está, punto de punto correl igual coef.d.correl. Abro paréntesis y ahí hay una leyenda, no se ve allí pero está muy chiquitito, que dice matriz 1 punto y coma matriz 2. ¿Qué significa eso? En matriz 1 yo voy a sombrear todos los puntajes de la primera aplicación, luego punto y coma, matriz 2, selecciono los puntajes de la segunda aplicación del instrumento. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí entonces me da el coeficiente de confiabilidad. Una confiabilidad muy alta. Ahorita vamos a ver cómo es la escala. La confiabilidad siempre da entre 0 y 1. Hay veces que da negativo. Vamos a hablar de eso. Básicamente cuando da negativo se considera que la confiabilidad es nula, 0. Pero a veces las fórmulas dan negativo. Pero lo máximo que debería dar es 1 y es lo esperado. Ser valores cercanos a 1 para decidir si el instrumento es confiable. Entonces, este es uno de los métodos más sencillos de calcular la confiabilidad. Lo están viendo ustedes. El detalle es el tiempo. Tenemos que esperar mucho tiempo entre la primera aplicación y la segunda aplicación. Bien, vamos a seguir por acá. Tenemos otro método que es el de formas alternas. Básicamente aplicar dos instrumentos similares, ¿sí? En el mismo tiempo, y luego también se evalúan allí las respuestas de los sujetos. Formas alternas, prueba post prueba, se aplica dos veces el instrumento en distintos tiempos y son versiones distintas pero equivalentes. Allí combina las dos aplicaciones o los dos métodos anteriores. De mitades partidas, aquí se aplica una sola vez el instrumento, solo que se fracciona en dos partes equivalentes, preguntas similares o que tengan los mismos reactivos o que están asociadas a las mismas atributos o a los mismos atributos pudiesen ser, se separan, se aplica al mismo grupo y luego se compara a través también de una correlación de Pearson. Y finalmente tenemos los métodos de consistencia interna, que son los que se aplican en Cupio por su practicidad, sobre todo en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque se aplica una sola vez y solo necesitamos una única versión del instrumento de investigación. No hay que dividir el instrumento, no hay que desarrollar dos instrumentos similares, ¿sí? Y tampoco hay que esperar 3 semanas entre una aplicación y otra, ¿sí? Por eso es la más práctica. Cada participante responde a la única versión y lo que se busca es medir si la respuesta de los instrumentos son coherentes, si hay coherencia interna, si existen patrones en la respuesta que los estudiantes entonces o que nuestros sujetos de investigación están dando a el cuestionario o al instrumento que estamos utilizando. Vamos a hablar un poquito entonces de este método que es el que se utiliza en el colegio universitario. La consistencia interna permite determinar el grado en que los ítems de una prueba están relacionados entre sí. También ponen énfasis en las puntuaciones de los sujetos y no en el contenido de los reactivos. Se asocia con el carácter unidimensional del instrumento, sin embargo es concebible que cada reactivo pueda medir una misma combinación de rasgos. Es decir, muchas veces la consistencia interna solo se va a observar dentro de ítems asociados a la misma variable. Pero en algunos casos se acaba de ir la luz. No sé si todavía tengo conexión a internet. Bien. Bueno, vamos a seguir por acá. Todavía te escucho. Ah, qué bueno. Y te veo. Ay, qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé por cuánto tiempo. Tengo UPS, tengo de todo, pero bueno, y vamos. Vamos a seguir. Chévere. Qué bueno, qué bueno. Está bien. Entonces, estamos hablando de la método de consistencia interna. Ajá. Muchas veces la consistencia interna se desarrolla dentro de los ítems de la misma variable, pero hay veces, sobre todo cuando estamos trabajando con fenómenos muy complejos, multifactoriales, en donde también puede haber consistencia interna dentro de ítems asociados a variables de investigación que también estemos abordando en el estudio, pero que son variables distintas. Bien, entonces estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar, Cuder y Richardson y alfa de Cronbach. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Cuder y Richardson, fórmula 20. El nombre Fórmula 20, bueno, porque este señor se dedicó a desarrollar fórmulas en su tiempo libre y bueno, esta es la fórmula número 20. Eh, ¿Cuándo se utilizan? En instrumentos dicotómicos, ¿sí? Es decir, instrumentos en donde las opciones de respuesta sean dos nada más. Si no, verdadero y falso, de acuerdo en desacuerdo. También pueden aplicarse en instrumentos policotómicos en donde tengamos una respuesta correcta y las demás incorrectas. Allí también, de una u otra forma, se lleva esa respuesta a respuestas dicotómicas. Correcta, que es una sola, incorrecta, cualquiera de las demás respuestas que el sujeto dé. Eh, Importante que el instrumento tenga 10 ítems o más. Es lo mínimo que recomienda la fórmula de Cuder y Richardson, que admite Cuder y Richardson. Y también debemos nosotros saber que a mayor número de ítems, mayor confiabilidad, porque hay mayor posibilidad de que ocurran patrones. Entonces, eso es algo que siempre hay que considerar. 25 ítems, 30 ítems, está bien para hacer que la prueba de confiabilidad sea robusta. A medida que restamos ítems, la tendencia es que dé cada vez menos confiabilidad. Tenemos esta fórmula, que ahorita vamos a ir revisando. Este es el cuadro que nosotros vamos a ir armando eh, en Excel. Espero que cada uno de ustedes lo tengan impreso porque fue uno de los que fue facilitado hoy, porque voy a hacer la construcción de este cuadro en Excel directamente para que ustedes vean allí cómo se va elaborando. Bien, vamos a hacer el ejemplo, así que voy a quitar esta presentación, esta proyección y voy a abrir Excel. Este es el cuadro, recordemos, de Cuder y Richardson. Vamos a tener en las columnas los sujetos de mi prueba piloto. Vamos a decir que mi prueba piloto es igual de 8 sujetos como en el ejemplo anterior. Bien. Voy a completar aquí 4 columnas, 4 filas adicionales. P, Q, porque es minúscula, P, Q, porque ese es el símbolo. P por Q. Y básicamente la sumatoria de P por Q. Bien, ya estoy por acá. Bien, ok. Aquí en las columnas vamos a colocar los ítems, ¿sí? Básicamente las preguntas que va a tener mi instrumento de investigación. Vamos a hacerlo aquí cortico, vamos a decir que nuestro instrumento tiene 10 preguntas, que es lo mínimo. Vamos a, simplemente para ubicar, estoy combinando, y estos son los ítems. Y voy a completar aquí dos columnas adicionales, total y varianza total. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Bien.
Voy a colocar aquí bordes. Y bueno, básicamente estos son los elementos que vamos a tener que ir calculando. Colocarle aquí un colorcito para poderlo diferenciar. La varianza total es un único valor. Voy a combinar aquí las celdas. Y las sumatorias de P por Q también al final va a ser un único valor. Entonces voy a combinar las celdas aquí porque no necesito allí más. Voy a colocar esto quizás un poquito más grueso. Bien. Ok. Sujetos, ítems. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a comenzar a vaciar los datos en cuanto a las respuestas que los sujetos hayan dado en el cuestionario. Imaginemos que es un cuestionario dicotómico de sí y no de 10 preguntas. Se lo estamos haciendo una prueba piloto de 8 sujetos. Vamos a hacer una codificación. Vamos a transcribir la respuesta del sujeto 1, solo que vamos a utilizar, en lugar de las palabras sí y no, vamos a utilizar 1 y 0. En donde 1 siempre va a estar asociado a la respuesta positiva y 0 va a estar asociado a la respuesta negativa. Es decir, si es un sí, no voy a escribir sí, sino que voy a escribir 1 cuando haga el vaciado. Si es no, voy a escribir 0. Si es una pregunta de verdadero y falso, verdadero es 1, falso es 0. Si es unas preguntas en donde las respuestas son de acuerdo en desacuerdo, de acuerdo es 1, en desacuerdo es 0. Bien, entonces, si el sujeto 1 en la primera pregunta respondió que sí, aquí yo voy a transcribir un 1. Si en la segunda pregunta respondió que sí otra vez, un 1. Si en la tercera pregunta el sujeto 1 dijo que no, un 0. Y así entonces, dependiendo de las respuestas que me dé el sujeto 1, yo voy a ir llenando con ceros y 1. Ese proceso lo voy entonces a repetir con cada uno de mis sujetos de mi grupo piloto. Bien. Este 10 aquí se coló. Vamos a hacerlo aquí. Este fue flojo, todo respondió que sí. Quizás no lo leyó. Ajá. Muy probablemente nos dé que este instrumento no es confiable porque estamos inventando los datos. Bien, vamos a copiar esto para hacer más ágil el resultado. Bien, vamos a ir llenando cada uno de estos valores. Estos valores los necesito para aplicar la fórmula. Llegó por aquí la luz nuevamente. Bien. P. En P yo debo promediar, voy a colocar esto en azul también para distinguir la tabla de lo que son mis datos. Estos son los datos, ¿sí? Acabo de vaciar. En P yo debo promediar las respuestas por ítems. Básicamente es una proporción, pero en sentido práctico me va a servir la fórmula de Excel de promedio para hallar esa proporción. Bien, entonces voy a colocar aquí, debajo de esa columna del primer ítems, asociándolo aquí a la fila P, y voy a escribir la siguiente fórmula. Igual, y en mayúscula la palabra promedio. Abro paréntesis y voy a sombrear todas las respuestas del ítem 1. Cierro paréntesis y le doy Enter. Esa es mi proporción de los sujetos en cuanto a la respuesta del ítem 1. ¿Qué significa una proporción de 0,75? Que el 75% respondió que sí a la pregunta 1. Bien, voy a sacar la proporción de esta columna 2, de la pregunta 2, del ítem 2. Entonces, igual, promedio, abro paréntesis, ¿dónde está el paréntesis? Se me perdió aquí. Paréntesis, sombreo, esos sujetos de la columna 2, cierro paréntesis y le doy Enter. Nuevamente una proporción de 0,75. Bien, lo puedo repetir aquí en el resto de la columna, pero lo más sencillo en Excel es seleccionar aquí
esa celda en donde ya está la fórmula, y en la esquina inferior derecha hay un pequeño cuadrito. Bien, cuando coloco el cursor sobre ese cuadro cambia y se convierte en una cruz negra, y ahí entonces yo puedo arrastrar, y cuando arrastro la fórmula se va adaptando. Así entonces calculo P. ¿Cómo calculo Q? La fórmula de Q es muy sencilla, es 1 menos P, es el complemento de P. Entonces me voy a colocar en la primera celda asociada a Q y escribo 1 menos el numerito de arriba, 1 menos P. Le doy Enter. Es decir, el complemento de 0,75 es 0,25. Bien, repito aquí la fórmula, estoy repitiendo solo para que vayan consolidando, porque yo puedo, una vez que escribo la fórmula una sola vez, arrastrarla para el resto, ¿sí? Entonces, igual, 1 menos y selecciono el valor P. Enter. Y así básicamente repito la fórmula. ¿Cómo copio la fórmula en Excel? Me posiciono en la celda, luego busco la esquina inferior derecha, aparece ahí una crucecita negra y arrastro. P por Q, como lo indica esa fila, P por Q, yo debo colocar igual, selecciono el valor P y lo multiplico por el valor Q. Enter. Voy aquí y voy a copiar la fórmula. Suma de P por Q. Entonces yo quiero sumar todos estos valores. Me voy a posicionar en esa fila, en esa celda. Igual, en mayúscula la palabra suma, abro paréntesis y sombreo todos los valores P por Q. Cierro paréntesis, Enter. Bien. Columna total. Básicamente vamos a sumar los puntajes de cada sujeto. Bien. Entonces, igual, suma, abro paréntesis, sombreo las respuestas del sujeto 1, cierro paréntesis, Enter. Este resultado me voy a poner en esta primera celda, en la esquina inferior derecha, que aparezca esta crucecita negra, arrastro para que entonces la fórmula se vaya adaptando a cada uno de los sujetos. Finalmente, debemos calcular la varianza a estos puntajes totales. Y lo vamos a hacer utilizando una función de Excel, var.s. Abro paréntesis y sombreo mis totales. Cierro paréntesis, Enter. Bien, y ya tengo entonces la varianza total. Una vez tenga ya mi cuadro elaborado, debo entonces sustituir en mi fórmula. Déjenme por acá ubicar la fórmula para traerla. Un segundito. Para que no nos vayamos acá de este cuadro, sino que utilicemos directamente aquí la fórmula. Vamos a ver si lo logré. Aquí está la fórmula. Entonces vean bien cómo se va a aplicar esta fórmula. Esta es la fórmula de la confiabilidad de QDI Richardson. Hay una primera parte que es n entre n-1. Esta primera parte la voy a ubicar por aquí. N menos n menos 1. N, voy a escribirlo solo para saber lo que estoy calculando. Voy a hacerla por parte, así como hicimos la del cálculo de la muestra, para no perdernos en los cálculos. Bien. Voy a calcular de este lado y aquí voy a calcular la segunda parte. BT menos la suma, que es el símbolo de sumatoria, de P por Q.
Simplemente estoy colocándolo así para sacar esos datos por separado y luego unirlo todo en la fórmula. Bien, igual, n hace referencia al número de ítems importante. No es el número de sujetos de la prueba piloto, sino el número de ítems. ¿Cuántos ítems tiene mi instrumento? Nosotros en este ejemplo dijimos que esto surgió de un cuestionario que tenía 10 preguntas, 10 ítems. ¿Sí? Aquí en sujeto eran 8 los del grupo piloto, pero son 10 ítems. Entonces básicamente lo puedo hacer aquí escribiendo directamente el número. Sería n 10 entre n-1, 10 menos 1, 9. Bien, tenemos ahí esa primera parte. Alguien está por aquí tratando de entrar, admitir. Bien. Varianza total menos la sumatoria. Entonces, varianza total es este resultado que nos dio acá, menos la sumatoria es este resultado que tenemos aquí, suma de P por Q. Bien, vamos entonces con esto a aplicar la fórmula ya de mi confiabilidad. Entonces, igual, n sobre n menos 1 es este resultado de aquí, por la varianza total menos la sumatoria de P por Q es este resultado de aquí, entre la varianza total, vuelvo a seleccionar aquí donde está mi varianza total, y le doy Enter. Dio 0,81 la confiabilidad. Tuve suerte porque los datos los inventé. Entonces, claro, traté de que las respuestas fuesen similares para ver si podía ocurrir allí el patrón. ¿Sí? Hay sujetos básicamente que respondieron lo mismo. Por lo menos acá tenemos varios sujetos que todos respondieron uno. Ahí hay un patrón. Este patrón también se repite. El sujeto 4 respondió lo mismo que el sujeto 7. Y eso es lo que busca medirse en consistencia interna. ¿Ve? Van a ver patrones de respuestas típicas dentro de mis sujetos. Sujetos que piensan similares o que tienen similares opiniones sobre determinado tema. Bien. Entonces, eso es lo que se mide aquí en el método de consistencia interna. Vamos a seguir aquí con la presentación. ¿Cómo vamos? ¿Dudas hasta el momento? A ver cómo vamos por aquí con la explicación. Ajá, por aquí Iracela dice que está todo en orden. La profe Lisbeth levantó la mano, no sé si quiere participar. Altagracia por aquí también. Muy bien, vamos entonces a ir continuando por acá. Seguimos. Bien, vamos a ir con la presentación. Estamos revisando QD y Richardson, o ya terminamos de revisar QD y Richardson. Ya va. Mejor así. Bueno, voy a seguir. Lo que pasa es que como estoy también grabando, no quiero perder la visual del otro que tengo por aquí abierto. Bien. Segundo método de consistencia interna, alfa de Cronbach. ¿Cuándo se utiliza? Cuando queremos medir la confiabilidad de un instrumento tipo escala de Likert. ¿Sí? Las escalas de Likert son básicamente escalas de opiniones. Por ejemplo, damos unas proposiciones y las respuestas son totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, indiferente, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. ¿Sí? Es una escala, una prosecución allí en cuanto a las respuestas. La fórmula que vemos allí es prima hermana de la fórmula de alfa de Curie y Richardson. Cronbach, él adapta la fórmula de Curie y Richardson a este tipo de instrumento. Ahorita vamos a ver cómo se construye la tabla.
esta es la tabla. Hay algunos elementos que cambiaron, ya no hay P, ya no hay Q, ¿sí? Simplemente tenemos varianza por ítems, ¿sí? Ahora vamos a calcular la varianza por columna y sumatorias de esas varianzas por ítems. De resto, todo se mantiene igual. Sumamos los puntajes totales y sacamos la varianza total a todos los puntajes. Bien, lo único que ya no tenemos P y Q. Y los datos, las respuestas, la debemos nosotros que darles numeritos a partir del 1, donde el número 1 va a ser la máxima negativa, por lo menos nunca. Entonces, si es una escala que tiene 5 categorías, nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, entonces el nunca es el número 1, el casi nunca el 2, el algunas veces el 3, casi siempre 4 y siempre 5. Siempre vamos a comenzar desde el 1, en donde el 1 es la máxima categoría negativa en cuanto a las respuestas. Bien. Ok. Bueno, ahorita vamos a hacer el ejemplo, pero es importante que entendamos que los coeficientes, como lo dije en un primer momento, van a ir siempre de 0 a 1, se busca siempre que de 1, pero ya con un valor alto, es decir, a partir del 0,6, a nivel de ciencias sociales, se acepta se acepta el instrumento como confiable y ya puede someterse a su aplicación definitiva, ¿sí? Con nuestras muestras de investigación. En algunos casos puede que dé moderada y también hay una manera de salvar el instrumento. Ahorita vamos a ver allí la formulita. Y ya cuando da baja o muy baja, hay que evaluar dos cosas para mejorar la confiabilidad. La redacción de las preguntas, pueden ser que estemos utilizando un lenguaje muy no acorde, inclusive a nivel cultural, porque también eso hay que considerarlo con lo que son los sujetos de investigación. Y al no entender las preguntas, están contestando al azar sin ningún tipo de patrón. O lo otro es que nuevamente las condiciones en las que estamos administrando el instrumento en la prueba piloto no son las adecuadas. Quizás es una hora en donde ellos están apurados, con hambre y están contestando también para salir del paso. Hay que reajustar allí, volver a aplicar y volver a evaluar la confiabilidad en caso de que de baja o muy baja. Otra manera también de mejorar la confiabilidad es agregando más preguntas a el instrumento. Adelante, Lisbeth, creo que tienes por ahí levantando otra vez la mano, pero no sé si es que se te activa o... la profe Zulay también levantó la mano, no sé si quiere participar. Sí, te tengo una pregunta, profesor Edward. ¿A quiénes se aplica esta prueba piloto? ¿Son a las mismas personas que se van a estar sujetas al estudio o tienen que ser otras personas? ¿Qué características tienen que tener estas personas que van a participar en la prueba piloto? Gracias, sí. Tiene que tener características similares, pero no puede ser el mismo grupo con el cual estamos trabajando. Eh, Debemos trabajar, bueno, nuestra muestra tiene que estar aparte. Si estamos en una empresa y vamos a aplicar el cuestionario a los trabajadores del departamento de compras, entonces yo puedo, y tiene que ver con estrés laboral, o falta de motivación, porque yo trabajo allí y yo sé que allí el departamento de compra le falta motivación y por ahí desarrollo mi investigación. Eh, Puedo aplicar el mismo instrumento a los del departamento de contabilidad. Ya con que esté en la misma empresa, hay algo que los vincula, posiblemente sea algo general en cuanto al ambiente laboral, pero es un grupo que va a ser aparte al de mi grupo ya definitivo. Tiene que ser un grupo distinto. Si voy a aplicar una prueba piloto en una escuela, puedo hacer mi investigación en una escuela. Tengo ya diseñado que lo voy a aplicar a quinto año, sección A. Entonces la prueba piloto la puedo hacer con algunos sujetos de la sección B o inclusive de un año similar, ¿sí? Lo importante es que no contaminemos a nuestros sujetos de la muestra con la prueba piloto, porque en la prueba piloto el instrumento todavía se está construyendo, hay que hacerle aún ajustes. Bien, muy válida allí la pregunta. Vamos a ir entonces a la parte de el diseño de alfa de Chromback que tenemos por acá. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Bien, voy a cerrar el micrófono de la profesora Zuley, porque puede ser que a veces haya allí una interferencia. Listo, ya lo cerré. Bien, seguimos por acá.
ustedes tienen en la hojita en donde está la que acabo aquí de proyectar, y ahí aparecen las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a hacerlo aquí en el ejemplo. Bien, es muy similar, muy similar al Cuddy-Richardson. Voy a traerme parte de esta tabla. Obviamente va a tener algunas características distintas. Bien, básicamente es para... Ok. Las dos últimas filas cambian. Ahora es varianza por ítem. ¿Dónde está aquí la minúscula? Ahí está. Varianza por ítem y la suma de esas varianzas por ítem. Voy a combinar porque esta suma básicamente es un único dato. Ok. Aquí se mantiene el total, que lo voy a borrar para hacer las fórmulas de cero, y de aquí se mantiene la varianza total, que también la voy a borrar para generar las fórmulas de cero. Bien, imaginemos nuevamente que es una prueba piloto de 8 sujetos con 10 ítems. Recuerden que vamos a utilizar el número 1 para el máximo negativo. Es decir, un 1 pudiese ser nunca. Un 2 casi nunca. Un 3 algunas veces. 4 casi siempre. Y 5 siempre. Bien, entonces nosotros vamos a vaciar las respuestas de mi prueba piloto en este cuadro. ¿Qué respondió el sujeto 1? Bueno, si en la primera pregunta respondió nunca, voy a colocar un 1. Si en la segunda pregunta respondió algunas veces, voy a colocar un 3. ¿Sí? Vamos a codificar esas respuestas siguiendo estos números. El 1 es el máximo negativo. Bien, entonces voy a colocar aquí, imaginando que estas son las respuestas que él dio eh, en el instrumento. ¿Sí? Voy a inventar estos datos. No sé si tenga suerte y también me dé confiable, como sucedió con el de Alfa de Lecuder y Richardson. Bien. Pero aquí estoy teniendo menos cuidado, porque lo que quiero es sobre todo concentrarme en la fórmula. Voy a copiar estos dos para hacerlo aquí más rápido. Bien, varianza por ítems. Voy a utilizar la misma fórmula, igual var.s. var.s es la varianza muestral. En algunas versiones viejas, la varianza muestral simplemente es con var, var. ¿Sí? Vamos a depender allí de la versión. En las últimas versiones es var.s, varianza muestral. Abro paréntesis y sombreo el primer ítem, porque B sub I, con la B pequeña y la I, ¿verdad?, en minúscula, eso implica varianza por ítem, es decir, por cada columna. Bien, vamos a la segunda columna. Igual, para reforzar la fórmula, var.s, abro paréntesis, sombreo, cierro paréntesis, enter. Y así entonces voy a copiar para hacer más fácil y no tener que repetir cada rato la misma fórmula. Yo puedo copiar la fórmula. La sumatoria de las varianzas por ítem, igual, suma, abro paréntesis, sombreo mis varianzas por ítem, cierro paréntesis.
Total es el total de los puntajes. Igual, suma, abro paréntesis, sombreo aquí los puntajes, cierro paréntesis, le doy enter. Voy a copiar la fórmula. ¿Cómo copio la fórmula? Me posiciono en la esquina inferior derecha, en este pequeño cuadrito, el cursor cambia a una cruz negra y voy a arrastrar. Bien. Varianza total, le tengo que sacar la varianza a estos puntajes totales. Igual, var.s, abro paréntesis, sombreo mis totales. Cierro paréntesis, enter. Ya tengo todos los datos que necesito para poder aplicar mi fórmula. Vamos a ver si puedo nuevamente traerme la fórmula de alfa de Cronbach. Bien. Nuevamente, como en el caso anterior, vamos a hacerlo por partes para no confundirnos. Por un lado, voy a hallar a n entre n menos 1 por, aquí sería entre, slash. Voy a hallar la varianza total menos la suma de la varianza por ítem. Y bueno, y la varianza total que la puedo tomar directamente del cuadro, que es esta de aquí, varianza total, que es lo que debo dividir. Bien. Y aquí abajo voy a colocar Rn, que es el símbolo de el coeficiente. Y vamos a calcularlo. N sobre n menos 1. N nuevamente va a representar... ¿Qué representa n? A ver si estuvieron atentos con el primero. ¿Qué será n? El número de ítems. El número de ítems. Muy bien. Entonces, en este instrumento hipotético tenemos 10 ítems, 10 preguntas. Entonces sería 10 entre n menos 1, 10 menos 1, 9. Bien. Varianza total menos la suma de las varianzas por ítem. Entonces, varianza total es esta de aquí, menos la suma de las varianzas por ítem, la que tengo por acá abajo. Ya esto no me gustó. Voy por aquí. Finalizamos con ya el cálculo de la fórmula. Sería esta primera parte por esta resta, que es la que tengo acá, entre la varianza total, esta que tengo aquí. Y le doy enter. Y dio una confiabilidad negativa. ¿Cómo se interpreta una confiabilidad negativa? Como una confiabilidad nula. Es igual a que nos haya dado 0 la confiabilidad. Y así se interpreta. Entonces ya habrá que hacer ajustes importantes en mi instrumento para que dé la confiabilidad. Como les dije, en este tuve menos cuidado al momento de escribir. Y fueron más aleatorios esos números que escribí. No procuré ningún tipo de patrón. Se supone que aquí deben ocurrir patrones, que es lo que se va a medir aquí en la confiabilidad. Bien, vamos a finalizar aquí ya con la presentación. Ya vamos a ir aquí a la diapositiva. Hay algunos elementos también que quería por aquí compartirles. Así, de la forma que yo tengo para poder también tener visible el Meet mientras que voy proyectando por acá. Ok. Ya revisamos un poco lo que es la interpretación. Tenemos que procurar siempre entonces que la confiabilidad dé más de 0.61. Cuando da moderado, es decir, cuando nos da entre 0.41 y 0.6, hay una fórmula que es la del error de medición. Utiliza la desviación típica y una raíz. Y luego, Ruiz Bolívar, esto lo estoy tomando de Ruiz Bolívar, nos dice que si la desviación es mayor que el error de medición, entonces el instrumento se puede aplicar. Esto es cuando da una confiabilidad
moderada. Bien, se puede aplicar, pero con reservas. Entonces, bueno, como una última salvación allí de nuestro instrumento en caso de que nos dé moderado. Hacemos esta prueba con el error de medición y podemos entonces ver si el instrumento se puede aplicar. Solo si da moderado. Si da negativo, como en el caso anterior del ejemplo, o si da menos de 0,40, que es bajo, allí sí necesariamente tenemos que replantearnos el instrumento. Bien, para no ser muy pesada la explicación, el, esta fórmula yo se las voy a facilitar ya en un documento de Excel para que lo puedan allí verificar. Y luego tenemos la fórmula para el ajuste del número de ítems. Esta fórmula, también conocida como fórmula de Spearman-Brown, que son dos estadísticos que los diseñaron, nos permite ajustar el número de ítems para lograr una mayor confiabilidad. Esta forma la podemos hacer manual o la podemos hacer con Excel. ¿Qué necesito? N es el número de ítem original. Imaginemos en este caso que nos dio la confiabilidad negativa. Entonces, tengo 10 ítems, lo coloco aquí. Rn, la confiabilidad que me dio. R con la N mayúscula, la confiabilidad que yo quiero. Bien, entonces se va aplicando esta fórmula y al final esta fórmula me va a dar el nuevo número de ítems. ¿Sí? Es decir, la cantidad allí que debo yo ajustar. Otras recomendaciones para mejorar la confiabilidad de acuerdo a Ruiz Bolívar. Nuevamente, hay una relación directamente proporcional entre nivel de confiabilidad y la extensión del instrumento. Entre más preguntas, hay mayor confiabilidad. Para Kellinger nos dice que debemos escribir los ítems de forma clara, redactar las instrucciones sin ambigüedades y controlar las condiciones al momento de administrar el instrumento. Esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades durante este taller. En investigaciones cualitativas no se aplica el cálculo de la confiabilidad. Sin embargo, hay un concepto equivalente que es el de dependencia. Guba y Lincoln nos dice: no se expresa mediante un coeficiente, simplemente se trata de verificar la sistematización de la recolección y el análisis cualitativo. Flacklin y Bayao, en Hernández y otros, señala dos clases de dependencia. Una externa, cuando investigadores independientes estudian la realidad en tiempos o situaciones diferentes y llegan a los mismos resultados. Y la interna, cuando varios observadores al estudiar la misma realidad concuerdan en conclusiones. Sin embargo, Goleman y Unrao nos dice que para alcanzar la dependencia o esta confiabilidad cualitativa se debe evitar la influencia de las creencias y opiniones del investigador, sistematizar la interpretación de la información. Hay entonces métodos como la categorización, la estructuración, que nos va a permitir allí tener toda la información útil de manera sistemática y clara, no establecer conclusiones de forma anticipadas y considerar toda la información generada. Tenemos este modelo que fue tomado de Hernández y otros, en donde vemos más o menos una analogía que significa validez, que significa confiabilidad. Un instrumento confiable pero no válido nos habla de un instrumento que tiene inconsistencia, que es reproducible los resultados, pero que se están alejando de nuestro objetivo de investigación. Un instrumento válido pero no confiable, entonces cada quien está respondiendo al instrumento de forma distinta sin comprender muy bien lo que está allí contestando. Un instrumento no válido y no confiable, vemos entonces que hay dispersión en la respuesta y esas respuestas al mismo tiempo se alejan, ninguna llegó allá al blanco, ninguna se acerca o me ayudan a responder los objetivos de investigación. Un instrumento válido y confiable entonces es consistente las respuestas y todas van orientadas a lo que es realmente útil para mi estudio. Bien, entonces
por aquí termina esta parte virtual, ya completando esta formación a nivel del perfil de tutor metodológico. ¿Cómo vamos a evaluar este último momento del taller? De una manera bastante sencilla. Yo les voy a facilitar, ya en unos minutos, les voy a compartir por el Telegram un archivo, dos archivos, les voy a compartir dos archivos. Uno en donde van a tener esta tabla ya construida, ¿sí? Así que no se asusten, porque usualmente los investigadores, los metodólogos, no es necesario que tengamos así grandes conocimientos en estadística. Lo importante es comprender lo que estamos haciendo, y uno usualmente trabaja ya con tablas previamente elaboradas, tanto para el cálculo de la muestra como para el cálculo de la confiabilidad. Entonces yo les voy a facilitar ya la tabla elaborada. Y por otro lado les voy a enviar un archivo en donde van a encontrar 15 cuestionarios contestados. Esos cuestionarios ustedes los van a tener que vaciar en esta tabla para entonces calcular la confiabilidad. Esa básicamente va a ser la evaluación de este último momento. Bien, dudas hasta el momento, alguna apreciación general sobre esta última parte del taller. No hablen todos a la vez, chicas, por favor. Adelante. Bueno, de mi parte creo que, bueno, quedé bastante más clara de lo que ya, de lo que ya sabía. Lo que sí creo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en el caso de nosotros que utilizamos este tipo de confiabilidad para los guiones de entrevista, es que tampoco sea una camisa de fuerza para los muchachos. Porque hay que recordar que el guión de entrevista, por ser de investigaciones cualitativas, ella no tiene que ser tan rigurosa. Entonces a veces los muchachos se estresan un poquito por el hecho de que es que no me da, que no me lo quieren validar, que este y lo otro. Entonces, porque no siempre el guión, como son preguntas abiertas, son cualitativas, eh, no siempre todas las preguntas se van a dar, como pueden surgir otras. Entonces, hay que recordarle eso también a los muchachos, que eso puede pasar y que no se vuelva tampoco un estrés, una angustia, la validación y la confiabilidad. En este caso, la validación del instrumento del guión de entrevista, no la confiabilidad. La confiabilidad es solamente para los cuantitativos. Pero hay que tomar eso en cuenta porque, por lo menos yo que tengo chicas que en este momento solamente son cualitativos, estaban un poquito angustiadas con eso y les tuve que explicar que no es una camisa de fuerza, porque recuerda que pueden surgir otras preguntas que incluso no están en el guión de entrevista, porque no sabes, uno en la entrevista no controlas lo que te va a decir el sujeto que estás estudiando. Claro, eso es muy importante. Recordemos que a nivel del guión de entrevista no se aplica confiabilidad, pero sí validez. Eh, es importante que también estemos claros que a nivel de la investigación cualitativa, la validez se encuentra de otras maneras, ¿sí? La credibilidad lo da la triangulación, y también lo pueden dar esos otros investigadores similares que estudian el mismo fenómeno, esa separación que debemos siempre procurar con el entorno. Es decir, hay otros elementos allí que me van a permitir la validación cualitativa. Sin embargo, en Cupio, también para el resto de tutores y jurados, o aquellos que están iniciándose en este camino, consideramos la validación a través de juicios de expertos, aunque este es un método tradicionalmente cuantitativo, pero lo hacemos en lo cualitativo también, considerando que estas opiniones externas lo que buscan es robustecer o dar un punto de vista distinto a lo que puede tener el estudiante o el tutor, y allí ya es también de acuerdo al criterio que maneje el tutor, el poder valorar estas recomendaciones
que den los validadores, sobre todo en las investigaciones cualitativas. Y bueno, lo que se busca siempre en el proceso de validación de los guiones de entrevista es, ¿no?, someterlo a este juicio por un tercero que básicamente pueda visualizar algo que se nos esté escapando. Cuando estamos, eso es como cuando uno redacta un párrafo, un escrito, un discurso, y uno no ve el error ortográfico porque uno está tan empapado allí y quizás no lo vemos, pero un tercero lee y para él es obvio que hay algo allí extraño, un error o algo allí, lo ubica rapidito. Bueno, eso también puede suceder con la construcción de instrumentos y siempre suma el que un tercero pueda allí observar lo que estamos desarrollando en conjunto con nuestros tutorados. Gracias, profe Iracela. ¿Algún otro comentario? Hola, buenas noches, saludos a todos. Adelante. Eh, yo tuve algunas fallas, donde en algunos momentos no veía la presentación. Te escuchaba perfecto, no te veía en imagen, pero tampoco veía la presentación. ¿Cómo podemos hacer posteriormente para ver toda la presentación completa? Eso era lo que yo había acotado por ahí. Sí, no hay ningún tipo de inconveniente porque esto está siendo grabado. Creo que tengo que haberlo dicho al principio. Creo que sí lo dije, pero había muy pocos conectados. Así que ustedes están siendo grabados. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. No, esto va a ser grabado y va a ser publicado en YouTube con un enlace privado. Es decir, tampoco es que todo el mundo de YouTube lo va a ver. Solo a ustedes, ¿sí? Me van a dar unos minutitos, quizá una hora, porque a veces el convertir el video y subirlo a YouTube no es tan rápido. Pero dentro de una hora ya deben tener disponible la, la grabación, ¿sí?, en YouTube. Espero que no se haya cortado, porque si ustedes me lograron escuchar durante el momento que se fue la luz, entonces creo que la grabación también habrá seguido. Bien, entonces por eso no va a haber ningún tipo de inconveniente. Precisamente lo hago por el tema del tema eléctrico, y sé que también es de la conectividad, que cuando es débil no podemos escucharnos bien. Bien, profesora Zulay, también quería comentar algo. Sí, es con respecto a a la tarea. Es sobre, vamos a calcular tanto Q de Richardson y el alfa Cronbach, Buena las pregunta. dos fórmulas. Para simplificarlo, porque como vieron, las tablas vienen a ser muy similares, y yo les voy a dar ambas tablas también. Si aún no las tienen, muchos de ustedes tienen esa tabla que diseñé ya hace unos semestres atrás. Solo vamos a hacer el de Kudry y Richardson, que es dicotómico, más sencillo. Porque la idea es que, bueno, hagan el ejercicio y luego cuando tengan la oportunidad de aplicar alfa de Cronbach, utilicen la tabla para eso. Pero nada más vamos a hacerlo con Cuddy y Richardson, ¿sí? Lo van a ver Ah, porque el perfecto. instrumento va a ser dicotómico, ya les adelanto. Ok, fue entendible toda la clase. Muchas gracias. Bien, chévere. ¿Alguna otra pregunta o acotación? Bueno, si ya entonces todo quedó claro, igual vamos a seguir en comunicación permanente a través del grupo de Telegram. Estoy viendo por aquí, bueno, gracias también a ustedes por estar todo el día y hoy y hasta ahora también nuevamente comprometidos con esta formación. Eh, bueno, si no hay ninguna otra duda de este momento, pueden surgir otra que la podemos canalizar tranquilamente por el grupo de Telegram. Entonces me despido y bueno, feliz noche a todos. Dentro de una hora más o menos van a tener el video disponible, así como esta última momento de evaluación de este segundo día de taller. Bueno, feliz noche. Hasta luego.